Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí en este martesito, como siempre, tomándonos nuestro cafecito y compartiendo de temas súper importantes para trabajar en tu salud mental y construir tu mejor versión. Mi nombre es Laura Cárdenas, yo soy host de este podcast y para mí es un honor tener un episodio del día de hoy acompañada de dos mujeres grandiosas que tienen muchísima experiencia en esta área, han trabajado en muchísimos proyectos, tanto a nivel nacional como en otros lugares también. Ya vi que son súper también internacionales. Entonces, pues quiero presentarles el día de hoy a Mafer Olvera y a Paola Palazón, que vienen a compartirnos. Ellas son parte de Psiqui, una plataforma de salud mental y bienestar emocional dedicada a la promoción, difusión y creación de proyectos de bienestar psicoemocional y humano. Entonces, pues bienvenidas chicas, yo encantada de tenerlas aquí el día de hoy. Hola Laura, ¿cómo Hola, estás? Yo muy Mucho gusto estar contenta. aquí contigo, con todo tu auditorio. Así, sí. las dos hasta se pusieron de acuerdo, saludaron al mismo tiempo. Hola. Yo encantada. Platíquenme, chicas, un poquito de su experiencia, porque yo sé que tienen grandes experiencia en diferentes ámbitos. Entonces, platíquenos, preséntense ante todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. No sé si quieras empezar, Mafer, a compartir. Gracias por la invitación, yo soy Mafer Olvera. Pues me he dedicado desde muy joven, desde los 17 años, a hacer las cosas por mi cuenta, a hacer las cosas de manera libre, en la medida de lo posible, o lo más libre que se haya podido, es decir, en tema de tomar decisiones, tomar desafíos, tomar retos. Desde muy joven, desde los 17 años, viví en la ciudad de Londres por 5 años, allá estudié política internacional. A mi regreso, pues he tenido un paso por la radio, también formé una editorial, Sonidos Urbanos, luego un periódico, La Semana de Frente, luego dirigí el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México durante 6 años, me metí un tanto más al tema de políticas públicas, muy enfocadas a adolescentes y jóvenes, por lo tanto, a la salud mental. No podemos hablar de adolescencia y juventud sin tomar en cuenta todos los cambios que todos sufrimos, todos tenemos, pero que en la adolescencia y juventud algunos llegan por primera vez y se quedan, ojo, no se quedan y no, ya vivimos con ellos de por vida. Entonces, por Así eso es tan es. importante en el tema de asociar adolescencia y juventud con la parte, el factor psicoemocional. Entonces, ahí Totalmente de justo acuerdo. en el Instituto de la Juventud tuve la oportunidad de crear junto con un equipo maravilloso de psicólogas, psicólogos jóvenes, el Hospital de las Emociones, que fue pionero, fue una innovación en temas de tratar las emociones en adolescentes y jóvenes y viniendo de un instituto, ¿no? Y Claro. ya después terminé en 2019 los 6 años del INJUVE y junto con Pao, con Paola Palazón, creamos Psiqui, Estar Bien, del cual pues hoy te vamos a platicar y estamos muy contentas de que cada vez haya más espacios como el tuyo para hablar de la salud mental y en este caso particularmente en personas inmersas en el mercado laboral, ¿no? En personas Claro. detrás de empresas o de la vida diaria, hagas lo que hagas, la salud mental es atemporal, y la salud mental es un factor que hay que considerar todos los días, en todo momento. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Mafer, por compartirnos un poquito de tu experiencia. Paola, platícanos acerca de cuál ha sido tu experiencia, de dónde eres y demás. Sí, bueno, yo nací en el Caribe venezolano, tengo 12 años en una isla, Ok, tengo 12 años viviendo en México. Antes de México viví un ratito en Argentina y antes de Argentina viví un ratito en Chile, mi mamá es chilena. Entonces, bueno, yo estudié periodismo en Caracas ok, y luego estuve, desde que salí de la universidad, estuve eh, trabajando en medios muchos años, desde posiciones gerenciales y directivas. Y hice un corte en algún momento para irme a Argentina a estudiar diseño
Ok, porque o sea, como que tenía como esa necesidad de hacer cosas con las manos, ok, básicamente. Entonces me fui 2 años literal a aprender a coser y a trabajar estuve trabajando los últimos meses de mi tiempo en Argentina como en un taller. O sea, quería hacer cosas con las manos, más que con la compu o con el Excel o con el PowerPoint. Y claro, ahí caí en México, saliendo de Argentina de allá a México hace 12 años, y volví a trabajar en medios. Durante 9 años fui directora de la revista Time Out, traje la franquicia para acá, para wow, México, eh, hasta el año pasado. Estuve trabajando en medios de comunicación y bueno, en paralelo fui emprendiendo temas de que tenían que ver con producción de ropa y moda y me di cuenta en algún momento del camino que me salía ok. mejor hacer mi trabajo comunicativo que producir ropa. Eso fue Que lo que no te diste tener, cuenta. sí, o sea, como que el tema de la ropa y de la indumentaria siempre me ha llamado la atención como discurso social Ok, y como discurso histórico y como herramienta de ciertos movimientos. Pero la fabricada de ropa no era lo mío. te diste cuenta. Sí. Por eso andamos Entonces, acá, ¿verdad? sí, entonces desde 2016 tengo un proyecto que se llama Colectivo Diseño Mexicano, que justamente Ok, es, se dedica a la promoción y difusión de los proyectos hechos acá en México. El año pasado lancé un libro con Editorial Planeta que se llama Hecha en México, 20 años de la moda mexicana y la creación de una industria colectiva. Y bueno, en 2019 formamos Siki, muy basadas en una experiencia personal con la depresión postparto y de darnos cuenta que, o sea, Mafra y yo estuvimos embarazadas al mismo tiempo, prácticamente nuestros hijos se llevan nada, semanas de diferencia. Y wow. como que nos dimos cuenta que nadie hablaba de ese tema, ni de ninguno de los temas que tuviese que ver con la salud mental, esa es la Total. realidad. Y creamos City muy desde el activismo en ese momento, muy de buscar espacios como este para hablar de la importancia de la salud mental. Ese año hicimos algunas cosas con el Senado, bueno, el año pasado y 2019, para reformar un par de leyes, entre ellas la Ley Federal de Salud y la Ley Federal de Educación, para que estos temas, para que estos temas tengan la importancia que deberían tener eh, Claro, y el Estado tenga el deber de atenderles y de procurar el bienestar psicoemocional de todas y todas. Y bueno, Psiqui empezó hace un par de meses a trabajar desde el ámbito laboral con empresas y organizaciones, también un poco porque nos dimos cuenta que una forma de incidir de manera más rápida era justamente con la masa laboral, que claro. en México es muy grande, bueno, como en todos los países. En México estamos hablando de cerca bueno, de los oficiales, o sea, de la masa laboral, que no es ay, se me fue el término, eh, la que está contabilizada, se me acaba de olvidar ese Formal, término. La La formal, formal, claro, la la claro. formal, perdón. formalidad. Sí, son cerca de 50 millones de personas y estamos hablando que de esa población el 75% sufre de estrés laboral. México es el país con mayor índice de estrés laboral del mundo, por encima de Estados Unidos y de China. A veces nosotros, desde, desde Latinoamérica, hablamos mucho de las malas prácticas que tienen países como China en torno a los temas laborales, pero no vemos lo que pasa en casa. Entonces, bueno, eso hacemos, nos dedicamos a generar programas de Claro. salud mental para empresas, para esa gran masa de trabajadores. Y ya que tocaste este tema de que hablabas de que el estrés, ¿verdad? Creo que ustedes con todos estos proyectos, con Psiqui y demás, pues han implementado pues acciones que ayudan a ir disminuyendo, ¿verdad? Que las personas y las empresas seamos más conscientes de cómo podemos ayudar, ¿verdad? A vivir una vida en plenitud, ¿verdad? Porque el área laboral pues tiene que ser un espacio donde nosotros podamos sentirnos en bienestar y que estamos cumpliendo un propósito, que estamos haciendo algo que nos apasiona. Entonces, ¿por qué es importante, chicas, promocionar
la salud mental en el área laboral? Sí, a ver, no sé, Mafer, si gustas empezar a compartirnos. El tema es que es importantísimo estar conscientes de la salud mental en todos los ámbitos de la vida, o sea, en la vida humana. Tendemos a desprender o a entender la salud mental como si fuera un concepto aislado, aislado de la salud, aislado de la vida humana, aislado de todos. Entonces, normal, y eso tiene un porqué, porque la ciencia, así como pasó en algún momento con la industria musical, que se tenían que colocar etiquetas para diferenciar ciertos géneros musicales unos de otros, sobre todo para la comercialización, lo mismo ha sucedido con la industria farmacéutica y con la medicina misma. Entonces necesitan existir conceptos y etiquetas muy claras para diferenciar, y se ha diferenciado históricamente desde la medicina, y no es que esté mal, pero así ha sido, se ha diferenciado, se ha hecho un énfasis entre la salud mental y la salud mental para el mundo en general no médico se asocia con enfermedades o trastornos de la mente, del cerebro, ¿no? O sea, tiene que ver con la neurología, tiene que ver, y mucho se ha dejado de lado la parte psicosocial, incluso la psicología misma. Entonces, eso el concepto afortunadamente ha ido, no es que el concepto cambie porque se sigue llamando salud mental, área de salud mental, porque hay hospitales especializados en salud mental, y eso seguirá sucediendo, pero necesitamos comenzar a romper las barreras en términos más sociales. La medicina es muy clara, y así como hay medicina gastrointestinal, medicina en términos de departamento de cardiología, departamentos distintos porque se necesita diferenciar uno con otro, eso está muy bien, no perdamos de vista que la salud mental es una integralidad. Y entonces ahí estamos hablando de que sin salud mental más bien no tenemos absolutamente nada, porque si lo vemos desde la perspectiva fisiológica del cerebro, como sistema nervioso, como el rector de nuestro sistema nervioso, si el cerebro deja de funcionar en sus condiciones óptimas en términos de segregación, absorción de ciertas sustancias, hormonas, de neurotransmisores, pues habrá una descomposición sistémica, y eso afectará a todo el sistema nervioso central, que ya sabemos que va mucho más allá del cerebro y toca el corazón y toca el intestino grueso y toca funciones vitales de nuestro cuerpo. Entonces, en términos fisiológicos habrá una falla sistémica, pero si lo vemos en términos sociales o psicosociales, el hecho de que no se estén absorbiendo, reabsorbiendo las sustancias adecuadas o segregando las sustancias adecuadas en nuestro organismo en términos bioquímicos nos va a afectar en el comportamiento, nos va a afectar en la mente humana y en cómo estamos percibiendo algunas situaciones. Pensemos en un duelo, pensemos en una ruptura, en un divorcio, pensemos en en un duelo incluso por trabajo, pensemos en el estrés laboral, pensemos en todo, ¿qué nos va a detonar? Pues ansiedad, depresión, y esta sintomatología, cuando se vuelve crónico, entonces ahí estamos hablando ya de algún trastorno, ¿no? Si el estrés laboral se vuelve crónico, estamos hablando ya de un posible burnout. Entonces, no solo en el ámbito laboral, la salud mental es importantísima y es fundamental que dejemos digamos, de considerarla como un elemento fuera de nuestra realidad, porque uno piensa, ay, si yo me siento bien, ¿para qué voy a hablar de salud mental? Claro. Dejemos de estigmatizarla como un tema de locos o como un tema asociado solamente a enfermedades como Parkinson, Alzheimer, como algún trastorno esquizofrénico ya diagnosticado, ¿no? Es decir, entendamos a la salud mental como literal la base integral y lo que nos hace despertarnos literal todos los días. Piensen en una persona con depresión crónica, no se puede levantar de la cama, no tendrá ganas, perder el apetito, lo perderá todo. Puede que no, y eso va a generarle una somatización en lo físico también muy importante, porque habrá otros problemas también que van a incapacitar a las personas. Entonces, salud y salud mental es lo mismo. Es decir, Claro. sin salud mental no hay nada, ¿no? Entonces, no solo en la parte laboral, en todos los aspectos de la vida. Totalmente. Sí, porque definitivamente una de las cosas que yo siempre les digo a todos es la salud mental está en todo lo que hacemos, o sea, nos acompaña porque es parte de nuestro ser, o sea, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, se va experimentando pues a través de todas las experiencias que yo tengo. Pau, ¿querías compartir algo? Sí, sí, totalmente. Y adicional a eso, pues, eh,
finalmente, como decía Maffer, tenemos que vernos como una integralidad. Lo que Claro, ha pasado aquí es que durante mucho tiempo estos temas han sido un tabú. eh, no se habla, o sea, no se habla sobre esto. Incluso tenemos narrativas sociales en las que, en el caso, por ejemplo, de los hombres, se incentiva a no hablar de estos temas. Entonces, si eres hombre, por ejemplo, no puedes llorar porque los niños no lloran. Si eres hombre, no te puedes sentir mal. Y, y un poco el por qué es importante hablar de esto, y sigo con este ejemplo de los hombres, es ver las consecuencias que esto ha traído y que va a seguir trayendo a las sociedades. Em, Hoy, esto pues hoy es una cifra de hoy en día, el 75% de las personas que se quitan la vida en el mundo son hombres. Entonces, cuando tú llevas a esto a decir, bueno, es que tienes décadas diciendo que el hombre es el fuerte, que no habla, que no, si se siente mal no puede decir, oye, estoy mal o estoy triste, porque es un síntoma o es entendido como una debilidad y, y esa debilidad ha sido catalogada como negativa. Entonces, claro, te explicas muchas cosas, pero si vas al futuro muy cercano, a ver, acabamos de pasar, bueno, seguimos en esto porque no hemos dicho, ayer ya Pfizer anunció que libera la patente de su medicamento, entonces podríamos decir que pronto hemos salido de esta situación, pero vivimos 2 años prácticamente de incertidumbre, de encierro, de miedo, de no socialización, y, y tenemos, digo, la OMS tiene rato diciendo, pero nosotras también desde los foros como este y otros, la verdadera complicación de esto va a ser la huella psicológica, de lo que nos ha tocado vivir, separaciones, duelos, como decía Maffer. O sea, hay 5 millones de personas que murieron en el mundo. Ayer justo leía este reporte que anunciaban lo de Pfizer, decía 5 millones de personas, hay 5 millones de familias en duelo. Entonces, es, es el mejor momento para empezar a hablar de salud mental. La OMS además ha dicho, en 9 años es nada, en 2030. Si 2 años se nos fueron, bueno, creo que a muchos se nos fueron bastante rápido, 9 años es nada, demasiado. esa es la realidad. La principal, sí, la principal causa de incapacidad de la gente en el mundo va a ser la depresión. Esa va a ser la verdadera pandemia. Porque como decía Marco, podemos ser funcionales, podemos vivir con ansiedad y ser funcionales, podemos vivir con depresión y ser funcionales, pero todo esto que hemos acumulado durante tanto tiempo de convertir este tema en un tabú, de no hablarlo, es una bomba de tiempo que nos está explotando en este momento, que sí, que estos 2 años que acabamos de pasar, pues evidentemente aceleraron ese proceso, pero es una bomba de tiempo que nos está explotando. Claro, Entonces, es importante hablar de salud mental, sí, no solo en el ámbito laboral, porque somos una integridad como seres humanos. claro. Hay que hablar de salud mental dentro y fuera del ámbito laboral. Y hay que hablarlo ya, en este momento, vamos muy tarde. Así es. Sí, es muy interesante esto que dices. Yo también he estado escuchando, ¿verdad? Porque decíamos, pues la pandemia nueva son todos estos temas de salud mental que han sido causados, o sea, y muchas veces ya llegan a consulta y fíjense, una de las cosas que sí me pasa mucho es, Laura, a raíz de la pandemia empezó estos síntomas, a raíz de que empezó todo esto, ¿verdad? O sea, como todas estas emociones se acrecentaron a lo mejor y ya estaban ahí, ¿verdad? Viviéndose algunas situaciones, pero a raíz de esto y de todo lo que vivimos, ¿verdad? Y las pérdidas que también se vivieron, pues también han surgido otras situaciones. Pero bueno, me encantó esto que me comparten y ahora sí me quiero centrar un poquito en el área laboral, porque ahorita hablamos de que es muy importante mencionarlo en muchas cuestiones y a veces el área laboral se vuelve un poco fría porque pues necesitamos cumplir algunos objetivos, algunas metas, necesitamos ser productivos, llegar, o sea, como que pues yo te contraté para un fin en específico, pero a veces no nos damos cuenta que para que se logre ese fin específico, pues la persona necesita estar en un estado de salud mental óptimo, ¿verdad? Y entonces como mencionaban ahorita, o sea, el estrés es una de las causas que
que más generan, como dicen, burnout, incluso, ¿verdad? Muchas veces la autoestima se ve muy, muy afectada al sentir que hay una carga laboral muy, muy grande, que no puedo, que me está sobrepasando y demás. Entonces, ahora sí, enfocándonos en el área laboral, platíquenme un poquito de, bueno, ¿y cómo le podemos hacer para ir lidiando con el estrés? Porque me queda claro que el estrés, pues, es parte también de nuestro ser, ¿verdad? Y que no lo podemos evitar completamente, sino más bien necesitamos saber cómo irlo manejando, qué podemos hacer para que tanto en las empresas como nosotros como personas podamos ir trabajando con este manejo. Mira, Laura, yo creo que hay que empezar por entender que el trabajo y la vida humana no se pueden separar tampoco, Claro, ¿no? Por eso empecé con esta analogía incluso de pensar en la segregación, en las etiquetas que se utilizan, en este caso con la música, con la medicina, al final es música, al final es salud. claro. La persona, hasta entonces no todo se sustituya por robots. Entonces, detrás de todas las empresas hay gente, y hay personas que sentimos que sentimos que nos podemos llegar a sentir de tal forma, que tenemos una vida, que te cargamos con historias de vida, que fuera del trabajo también hay todo un entorno que pudiera ser bastante complicado, complejo. Hay personas que se trasladan todos los días por muchas horas a su trabajo y que regresan y que después están al cuidado de los hijos, si los hay, hijos pequeños, o sea, es decir, la vida es compleja, la vida laboral es compleja, hay que decirlo así. Entonces, eso es lo primero que hay que tener muy claro, que detrás de todas esas empresas hay personas que tenemos todas estas, que nos confrontamos diariamente con nuestra mente y sus lados más oscuros y más claros y creativos o reactivos y todo esto. Y por otro lado, es que en el trabajo es en donde después de cierta etapa de vida, o ya que tiene que ver con la vida económicamente activa o de mayor actividad o productividad, pues gran parte de las 24 horas del día están dedicadas al trabajo, ya sea que antes de la pandemia pues eran entornos, en oficinas, y entonces las personas pues, ¿qué pasa? Que conviven por más de 12 horas, más de 15 horas con las mismas personas todos los días en una oficina, que esa oficina puede tener condiciones óptimas o no, puede tener buena iluminación o no, ventilación o no, la silla puede ser cómoda o no, es decir, todo lo que conlleva el convivir en un mismo entorno, ¿no? Puedes comer diario con las mismas personas y quizá no tener tiempo para muchas cosas, ni para temas personales, ni nada más que el fin de semana. O ahora que se combina el tema, el factor de los modelos híbridos o los modelos de trabajo en casa, a distancia, que también tienen infinidad de retos, porque entonces se conjugan distintos roles en un mismo día, en un mismo espacio, que puede ser un espacio pequeño, no apto para quizá trabajar, no todo el mundo tiene la oportunidad de poder adaptar una pequeña oficina en su casa, porque están los niños al lado, etcétera. Entonces, en sí, en general, eso es lo segundo que no hay que perder de vista, el tiempo que dedicamos al trabajo, la energía que dedicamos a esto, y entonces la combinación de ambas, por supuesto que van a detonar con situaciones de estrés o son digamos, el ecosistema perfecto para que se detonen ciertos momentos, episodios de ansiedad o estrés, porque eso es normal. Incluso se habla de estrés como un mecanismo positivo de defensa. Está muy bien, así como el miedo, ¿no? Como una respuesta en ciertos aspectos de alerta positiva. Pero, ojo, no todo el estrés viene de ahí. Y cuando se habla de un estrés prolongado, cuando además está detonando ansiedad, desesperación, incluso síndrome de desesperanza creativa o de despersonalización, cuando ya se va cronificando, entonces ya estamos hablando de un posible estrés crónico o burnout. Entonces ahí es cuando hay que atenderlo. O sea, el trabajo mismo, hay que tener muy clara la diferencia. El trabajo mismo va a generar situaciones estresantes, ¿no? Que son naturales y son propias de, pero cuando esto se va cronificando y va detonando además como una cadena otros padecimientos como ansiedad prolongada, como ya temas de agotamiento crónico, ya no puedes desconectarte para nada. Es difícil desconectar tu vida laboral de tu vida privada o personal, si es un hecho, pero
cuando todo el tiempo, de verdad, no puedes disfrutar, dejas de disfrutar a la familia, los entornos sociales, incluso fin de semana, estás en temas de Claro, trabajo, eso ya te habla de un indicio de que algo no está bien. Entonces, lo que decía, este dato de que México ya ocupamos el lugar número 1 en estrés y burnout, sí obedece a muchas situaciones y uno principal es también la realización personal. Muchas veces perdemos de vista que estamos en trabajos, llevamos años en el mismo trabajo o haciendo, dedicándonos a lo mismo quizá, pero no lo estamos disfrutando. Eso claro. también es un detonante de mucho estrés, mucha desvalorización, por supuesto afecta a la autoestima y afecta a la autoconfianza y a la percepción que tenemos de nosotros mismos, a nuestro autoconcepto. Totalmente. Fíjate, ahorita que mencionabas esto, a mí me tocó estar en un trabajo que estuve hace ya, yo creo que más de 7, 8 años, uno de mis primeros trabajos. Una de las cosas que me pasaba era eso que tú mencionas, o sea, no puedo desconectarme ni los fines de semana, ¿verdad? Incluso, bueno, ahorita que soy emprendedora y que estoy totalmente de tiempo para mí, yo también una de las cosas que he visto en los emprendedores es que muchas veces nos cuesta también desconectarnos, o sea, estoy como que es que pues tengo que sacar las cosas, entonces hasta domingos me ha tocado estar ahí trabajando, o lunes en la noche, o entonces como esta cuestión también de, como decías, de los límites de tiempo, ¿verdad? El voltear a ver que somos un todo, pero que también hay cosas que necesitan también su tiempo en nuestra área personal y en nuestro autocuidado, pues es algo fundamental, ¿verdad? Sí, sí, y tocaste ahí dos puntos importantes. Al inicio hablabas de la productividad y justamente, digo, una empresa que no es sana no puede ser productiva, o sea, su performance, o a lo mejor sí, pero podría ser más productiva y tener un mejor performance. Y justo lo que hablabas del emprendimiento, porque justo cuando decías eso pensaba, claro, es que adicionalmente es socialmente bien visto, seas emprendedor o no, que pases fines de semana, que no tengas tiempo para nada, que todo sea trabajo. Y si eres emprendedor en esta época más, te pareciera, a veces lo veo mucho en redes, que es como así como tu sellito. O sea, no vas a tener vida, tienes que estar, no vas a tener vida más allá de tu emprendimiento, no vas a tener vida más allá de tu trabajo. Y eso es aplaudido, que es lo que cuando lo ves dices, ah, wow, porque a ver, como decía Maffer, o sea, momentos estresantes tenemos todos y no está mal. De alguna manera, ciertas emociones y sensaciones que tenemos, el miedo, por ejemplo, que a veces decimos, bueno, no, hay que alejarnos del miedo. El miedo puede ser una emoción que nos genera además que nos cuidemos, ¿no? Imagínate que no tengamos miedo de Claro, ir como unos loquitos por ahí cruzando una claro. avenida, ¿no? El tema es cuando eso es recurrente, ¿verdad? Nosotros, sí, y más de una vez, ¿quién no se ha quedado que le ha tocado, pues no sé, salió algo de emergencia y tienes que trabajar un domingo en la noche o levantarte un día un poquito más temprano o cambiar algo que tenías personal porque te salió algo? El tema es que eso sea tus 365 días. Ese es Exacto. el gran tema en realidad y el cómo hemos normalizado eso, hemos normalizado que el no tener tiempo para nuestras demás cosas que forman parte de nuestra vida y nos nutren, si quieres llamarlo espiritualmente, como quieras llamarlo. Claro. Eh, Hace unos días, justo le contaba más, había un meme por ahí rodando que Ujú. decía, era como, ¿cómo está dividida las 24 horas? Ok. Entonces era, no sé cuántas trabajando, como más de 12, 6 durmiendo, después otras haciendo otras cosas, una para tu vida personal. Entonces, Y a yo lo vi veces y te fue dije, bien, a veces hasta es mucho. claro, dijo, claro, es que esto es lo que hemos normalizado y, y es lo que hemos dicho que está bien, que ser exitoso es no tener tiempo para compartir con tu familia, con tu gente querida, con tus amigos, no ir a hacer las cosas que te gusten, lo que sea que te guste, ir a correr, ir a pasear con tu perro, ir a tejer, ir a cocinar, o sea, lo que sea que Claro. te haga sentir bien. Entonces, y eso justamente es lo que tenemos que cambiar, porque esas prácticas y creencias nocivas lo Claro. que han detonado es toda esta cantidad de cosas que estamos viendo ahora y de trastornos, ¿no? Claro. Eh, y que a la larga, decía,
a la larga no tan larga, esa es la realidad, porque está en este momento. Va a ser un problema, está siendo un problema importante. Claro. Y fíjense, cada vez, digo, obviamente ya con los cambios que aquí pues bueno, con la nueva reforma, ¿verdad? Que apoya a que trabajemos la salud mental dentro del área laboral y demás. O sea, hace poquito se acercó conmigo una empresa y decía, bueno, o sea, tengo una serie de personas que necesitan el apoyo, o sea, y que es parte de, y digo, qué bueno que ya las empresas empiezan a ocuparse, ¿verdad? En que la salud mental va a ayudar a que el crecimiento se dé. Y fíjense, también me tocó trabajar en una universidad que yo aprecio mucho, que trabaja con psicología positiva dentro de la empresa, que es la Universidad Tecmilenio. Entonces me tocó trabajar ahí y una de las cosas que vi es que promocionando acciones y actividades dentro del área laboral, o sea, que fomenten tanto emociones positivas como prácticas de buenas relaciones, logros, significado, que tengas un propósito de vida y demás, como favorecen mucho. Yo la verdad es que no me quería ir, nada más porque empecé a emprender, si no, ahí me hubiera quedado un tiempo más. Pero, por ejemplo, ¿qué acciones podemos hacer tanto nosotros como seres humanos, trabajadores, como decíamos, que tenemos somos seres integrales? ¿Qué podemos hacer para manejar? Porque a veces me queda claro, yo dije, qué afortunada soy, ¿verdad? Que una empresa promueva estas acciones, ¿verdad? Creo que todos necesitamos empezarlas a promover. Sin embargo, hay veces que no se da el caso, ¿verdad? Y es como que, ay, no, pues entonces ya, pues ni modo, pues ya así me tocó. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿cómo le puedo hacer yo también para ir trabajando en mí, ¿verdad? A lo mejor algunas ahí recomendaciones que nos pudieran compartir de qué podemos empezar a hacer, ¿verdad? Algunas acciones concretas, no sé, que nos quieran compartir. Mira, como todo, prevenir es mucho más barato y más sencillo que actuar correctivamente. Y en términos reales, la salud mental, a partir de la psicología o de la neurología, eh, siempre se ha visto o tendíamos a observarla como en términos correctivos. Entonces, y en todo, eso es en todo. Si te fijas, te mandaban al psicólogo cuando algo pasaba, ¿no? Tú llegas a un ministerio público y entonces, ¿qué pasa al psicólogo? Porque ya cometió tal o porque ya fue agredido, agredida o porque ya algo sucedió. Lo mismo, hasta que no comienzas a marearte, a tener vértigos, a tener cierta sintomatología que te lleva a hacerte tu primer electroencefalograma en la vida a tus más de 40 años, es cuando, o vives con dolores de cabeza prolongados, o vives con problemas gastrointestinales, o vives con ansiedad crónica todo el tiempo, pero te la controlas con qué, con una chela, con una pastilla, con qué, corriendo, boxeando, ¿no? Con un tanto cuidados paliativos, ¿no? Más que verdaderos cuidados. Hasta que no sucede eso y hay algo crónico, es cuando se atiende. Entonces es muy bueno que ahora, como dices, en ciertas empresas, en ciertos entornos y como temas de autocuidado de manera individual, estemos pensando un tanto más, adquiriendo más conciencia en torno a la importancia de sí procurarlo antes de que se convierta en una incapacidad, antes de que tengas que gastar más dinero en médicos, en medicamentos quizá, o que pierdas tu empleo, o que pierdas a tu familia, o que pierdas a tus seres queridos, literal. Estamos hablando aquí de factores individuales, pero como nosotros tenemos tres esferas, ¿no? La biológica, la social y la psicológica, pues no podemos desprender uno de la otra. Entonces, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, claramente si te orillan en algunos casos a perder la vida o a quitarte la vida, claro que en el Inter te pueden incapacitar o privar de disfrutar la vida a tus seres queridos y todo. Entonces, por supuesto que sí tiene consecuencias súper, súper graves en todos los entornos. Entonces, en la parte laboral, algo que nosotros siempre decimos, bueno, no en la laboral y en la vida misma, ¿no? Hay que estar muy alertas cuando estás detectando que pues ansiedad recurrente, ¿no? Más allá de momentos específicos, cuando estás atravesando por tristeza prolongada, por cierta irritabilidad que antes no tenías, comienzas a perder la esperanza en cosas que antes te gustaban, te conviertes en una persona muy iracunda, estás irritado constantemente, comienzan las actitudes obsesivo-compulsivas, el miedo, malestares físicos constantes,
Es decir, hay momentos en los que individualmente nosotros sí podemos identificar como que algo no está bien. Y en ese momento hay que ser bastante, sé que conlleva mucho, a veces si no lo puedes hablar contigo mismo y no lo puedes identificar contigo mismo, pero el primer paso es, por supuesto, la aceptación, ¿no? Y Claro, entender que algo está pasando. Y por supuesto es un paso enorme, es un paso gigantesco y merece todo el reconocimiento y el aplauso cuando una persona dice, hey, sí estoy mal, ya no duermo, ya no quiero comer, ya no me apetece, no sé, de pronto situaciones que están pasando de cierto momento a otro y que te llevan y que llevas varias semanas o meses así, o ya no claro, disfruto mi trabajo. En términos laborales, pues un indicador importante es cuando o te vas a los dos extremos, o pierdes el completo gusto, apego a tu trabajo, a donde trabajas, para quién lo haces. Quizá pueda haber conflictos, quizá puedas estar viviendo cierto acoso laboral o de otro tipo dentro de la oficina. Las jornadas son extenuantes, no tienes tu propio jefa o jefe, no te permite ni respirar un domingo. Es decir, también claro, uno puede entender cuando, y hay gente que dice, yo quiero sacrificarme, sacrifico todo esto por mi vida profesional, también puede ser válido, nada más hay que evaluar hasta claro, dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, hay aspectos que uno mismo puede ya identificar porque al final, miren, así como podemos llegar a todo esto, a esta descomposición mental que te puede llevar a lugares muy oscuros, y hablemoslo claro, así, igualmente es al otro extremo, en positivo. Somos brillantes, somos una creación perfecta. Entonces, cuando la mente y cuando estamos funcionando de manera óptima, somos capaces de todo. Perdemos el miedo, nos atrevemos, somos disruptivos, somos creativos, amamos, nos dejamos amar, emprendemos y cuando hay este balance y equilibrio, entonces vas a emprender, pero no a costa de tu vida. Todo claro, emprendimiento conlleva sacrificios, sí, pero tampoco es que la vida se te vaya por ahí, ¿no? Entonces, totalmente. balance y equilibrio es lo que les podemos decir y obviamente está observarse, autoobservarse y no tener miedo de decir no hasta aquí, ya llámese en una relación laboral o en una relación personal, en todo, ¿no? En todas las formas de sociabilidad hay que saber marcar nuestros límites y tenerlos muy claros, ¿no? Claro. Sí, Pau, sí. ¿querías Y hablar. Nosotras siempre decimos que hablar es el principio de todo. Una Ujú. vez que tienes como ese diálogo interno y reconoces que necesitas ayuda, que algo está pasando, pues hablarlo. Bien sea con amigos, gente cercana, lo ideal es con un especialista de la salud mental, quitarnos ese estigma de que ir a ese terapia es tabú? solo para locos. En realidad, como Totalmente. decimos, ir a terapia, como decimos, es parte de la canasta básica, ¿no? Así es. Eh, y hablar. Luego hay algunas recomendaciones que especialistas en la salud mental siempre dan para mantener un buen equilibrio, que es, bueno, dormir. Justo hace poco hicimos una colaboración sobre el tema de dormir adecuadamente y la calidad del sueño y cuánto influye en tu bienestar físico y en tu bienestar psicoemocional, el tener una calidad del sueño. Porque decimos, bueno, sí, duerme 8 horas al día, de 7 a 8 horas es lo que recomiendan, ¿no? Pero realmente estás durmiendo, o sea, es un sueño de calidad. Entonces, bueno, dormir, tener una vida saludable en cuanto a la alimentación. Eh, Justo acabamos de tener ahora hace un par de horas un programa que estamos corriendo con un cliente y hablábamos justo de vida saludable. Moverte. Hoy en día se habla más que de hacer ejercicio, de que tu cuerpo esté en movimiento. Claro, No necesitas ir 3 horas, 2 horas al día al gimnasio, moverte. Tu cuerpo necesita estar en movimiento, socializar. Digo, en los últimos 2 años y cacho ha sido complejo el tema de socializar, pero bueno, también nos tocó en este momento de la humanidad donde tenemos tantas herramientas. Yo solo pensaba esa pandemia de los años 20 del siglo pasado, ¿cómo habrá sido? Hoy en día nosotros tenemos el Zoom, tenemos el teléfono, claro. podemos, podemos socializar de otras maneras y tener un hobby. O sea, esos son como los básicos que siempre se recomiendan. Tener algo que sea para ti, que te guste hacer y practicarlo, ¿no? Ujú. Dedicarle un tiempo a la semana a eso.
claro, Y yo añadiría, Pau, ahí el ujú, tema, y Lau, muy claro, importante. A ver, la motivación es fundamental. Y no queremos sonar optimistas o de un, ¿no? claro, A ver, tener y ubicar tus motivaciones, lo que te mueve en la vida, es o sea, fíjense, hay una fórmula increíble que es combinadas las aptitudes, ¿no? Con el ujú, conocimiento, la información. Es muy claro, te van a llevar a un buen puerto. Pero si a eso le sumas ujú, una actitud eso te lo va a potenciar. Entonces, detrás de la actitud hay una motivación muy importante. Entonces, en términos de economía mental, que nos gusta muchísimo hablar de esto, el tema está en cuánto tiempo le estás invirtiendo. Hay por ahí un concepto de economía de las emociones, esto es cómo estás ordenando las emociones en tu mente, ¿no? ¿Qué espacio le estás dando, qué espacio y peso le das a cada una? Pero nosotros hablamos y nos referimos del tiempo. El tiempo que claro, gastas en todo lo que no te sirve es mucho mayor al tiempo que ocupas en lo que verdaderamente te puede, incluso en buscar la motivación, qué es lo que te mueve y te motiva. Fíjense, una de las preguntas más importantes para adolescentes y jóvenes es el preguntarse sobre su existencia. Cuando dejas la infancia y comienzas la pubertad, la primera pregunta de verdad, además, bueno, entre muchas otras, ¿no? De por qué te sale esto por acá y por qué ya te creció por acá y por qué todo esto, ¿no? O sea, además de todo esto, la primera pregunta es ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia en este mundo? ujú, Es una pregunta crucial y aparece en la pubertad, acompaña toda la adolescencia, pero ojalá nunca se fuera de nuestra vida. Ojalá todos los días nos preguntáramos para qué sirvo, cuál es mi propósito en la vida, para qué existo. Porque si nos olvidamos de esto y dejamos de preguntárnoslos, de verdad caemos en inercias claro. en donde todo se normaliza. Se normaliza mi vida, mi medio vida, mi medio que me gusta, hoy voy porque pues tengo que ir, hoy la comida de la Navidad, hoy mi familia, ay, todo es un Nos ay, pero lo vamos, hacemos. nos vamos al estoy sobreviviendo nada más, ¿verdad? Así Pues como sí, que está por eso pasando. Justamente. decimos, hay una diferencia entre vivir y poder vivir bien. Ok. Incluso nosotros lo Ujú, llevamos al derecho, ¿no? Por el derecho al bienestar de todas y todos. Es decir, que sí hay una diferencia entre solo vivir y no queremos Sí, llevarlo. Hay mucha gente que dice es que una vida mediocre. No tiene que ver con esto, pero sí en términos, o sea, requiere un esfuerzo y una evolución el querer decir, bueno, quiero vivir, pero vivir bien o lo mejor posible. Y esto quiere claro, decir con el disfrute, con límites y balances en todos aspectos, ¿eh? Porque no quiere decir que solamente en términos prohibitivos, no estamos hablando de prohibiciones, estamos hablando de que hagas lo que hagas, como lo hagas, tengas conciencia de lo que verdaderamente te satisface y te hace vivir a plenitud. claro. Oigan, pues me encantó estos como pequeñas cosas que nos llevamos en buscar tener mayor conciencia de uno mismo, de lo que necesitamos, de nuestro propósito de vida, de trabajar en cosas que nos gusten y de identificar se fueron desde identificar hasta acciones como importantes que nos pueden ayudar a prevenir muchísimas cosas. Y yo sobre todo me voy con la parte de somos seres integrales, estamos conectados, todo está conectado y entre más identificamos que todo está conectado, es más fácil voltear a ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho que el día de hoy hayan estado aquí conmigo. Platíquenme las dos, dónde las podemos encontrar, cuáles son sus redes sociales, tanto de Psiqui como personales, o no sé si nos las quieran compartir como ustedes gusten, pero pues para seguir compartiendo más de estos temas. Después me gustaría invitarlas de manera individual, porque yo sé que las dos tienen mucho que compartir, entonces después las veo aquí platicando de otros temas, pero ya así como, a ver, una plática con Pau, una plática con Maffer y poder seguir compartiendo más de esta información. perfecto, encantadas. Bueno, en sí, Siki pueden conseguirnos en todas las redes como Siki Estar Bien, en Ok, Twitter, en Instagram, en LinkedIn ok, y en Facebook. Y nuestro sitio es sikiestarbien.com. Siki es S-I-K-I. Bueno, a mí me consiguen como Paola Palazón, igual, en todas las redes y más. muy bien, muy bien. ¿Y a ti, Maffer? Yo estoy como, Twitter, sobre todo, en Twitter me pueden encontrar y estoy como Maffer Olvera C.
Y ahí básicamente, ¿no? Twitter es, estoy como Mafer Olvera C, porque Ok, las otras las tengo un tanto más cerradas, pero Twitter, ahí estoy para lo que se les para ofrezca. hacer. Muy bien. Pues muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias por compartirnos de su experiencia. Yo deseo que tengan muchísimo éxito en todo lo que hagan. Son grandiosas mujeres y gracias por hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas gracias. Ay, qué bonito, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Y pues bueno, Ay, un gusto. muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Para mí es un honor seguir compartiendo estos temas de valor con grandes especialistas que nos puedan ayudar a seguir construyendo nuestra mejor versión. Y pues bueno, muchas gracias a todos y esto fue Un Café Contigo. Hasta luego. Bye.